Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día en que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les voy a hablar sobre una de mis sagas favoritas de libros, obviamente. En este caso es de género de fantasía y estos libros fueron los que consolidaron mi amor por la lectura. Ahí por el año 2006. También es gracias a una película que salió a partir de esos libros y gracias a esa película conocí estos libros. Entonces, bueno, me explico. Bueno, comencemos allá por el inicios de la década de los 2000, en la que todo el mundo estaba con la emoción de Harry Potter y como sus películas estaban recién saliendo igual a la pantalla. Y obviamente Harry Potter para, para mi ciudad, no, los libros no salieron hasta un poco años después de que salieran las películas, pero mi madre nunca me los pudo comprar porque en mi ciudad no había librerías per se, o sea, las papelerías funcionaban como librerías, pero solamente se limitaban a traer libros específicos para las clases de literatura. No había libros como Harry Potter o como otros libros contemporáneos de la misma época. Entonces, a pesar de que había literatura per se, eran libros que eran en teoría obligados para el colegio y obviamente a muchos niños y niñas no les gustaba leer esta clase de libros, aunque a mí sí me gustaba un montón, pero fingía no. Entonces la cuestión es que, bueno, salió Harry Potter y en los supermercados grandes nacionales empezaron a vender los libros de Harry Potter. Lo mismo pasó con Asterix, el Galo y bueno, cosas pequeñas así. Pero no había un libro que ves que diga que bruto, que tengo que leer esto sí o sí. Entonces salió la película gracias a Disney, que fue la que la produjo, que mezclaba una fantasía tan bonita que me recordaba mucho los cuentos de hadas de cuando era niño. Porque obviamente ya sabrán, en este canal nos gustan mucho los cuentos de hadas. Y la película en cuestión eran Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Ropero. A partir de que salió la película, y bueno, haciendo paréntesis, obviamente muchas veces criticamos las películas porque están mal adaptadas o que nos van a arruinar el libro y muchas otras cosas más. Pero lo que no vemos los lectores a veces es que las películas son un motor para conocer los libros. Hay películas que son adaptadas de libros muy antiguos a una versión un poco más moderna y cuando ves en los créditos al final adaptado de tal cosa, como lector, tú dices, ha habido un libro, voy a leer el libro. Entonces ahí es lo que decides si te gusta más el libro o te gusta más la película. En este caso, hablando de las Crónicas de Narnia, yo vi la película, me encantó muchísimo y en ese tiempo existía una venta de libros por catálogo que era de círculo de lectores. Entonces mi papá estaba suscrito y en una de las revistas promocionales de los catálogos estaban las Crónicas de Narnia, dos libros. Estaba el primero y estaba la precuela. Entonces, mi papito fue el que me compró el libro y la precuela. Y luego, durante cierto tiempito, fuimos comprando de a poco los otros libros, siendo los de aquí una espera insufrible. Yo pedí Príncipe Caspian, que era el que seguía al caballo y el muchacho, pero no venía. Ya pasaba medio año y no venía, no llegaba el libro y mi papá igual me pidió pero aún así no llegaba el libro, no llegaba. Y yo era, ¿y ahora qué pasó? Había en stock, no sé, se perdieron, se murió la vendedora, o sea, ¿qué pasó? Porque la señorita que era la que llevaba estos catálogos a mi papá no aparecía. Entonces, después de unos cuantos meses y el drama que fue, me entregaron como los 3 libros en paquete. El Príncipe Caspian, La Travesía del Viajero del Alba y La Silla de Plata. Bueno, entonces, ¿por qué me gusta esta saga de libros? Vamos al punto. Esta saga de libros me gusta muchísimo porque primero es como que mezcla la fantasía de las fábulas que nos contaban cuando niños, en la que los animales hablaban y había reinos y los humanos y los animales parlantes
vivían en armonía, por así decirlo, y los animales se transformaban en personas y las personas en animales. Entonces, esa fantasía de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, de Perrault y toda esa cosmología europea, por así decirlo, estaba plasmado en estos libros. Entonces, es como que, bien. Fue el primer libro que leí que tenía como protagonistas a 4 niños, 4 jóvenes, yendo a adolescentes. Y segundo fue que estos 4 niños sean hermanos. Y primero, no es la típica relación de hermanos como en los cuentos de hadas, que uno es bueno y el otro es malo. Uno es el favorito, el otro no es el favorito. Uno es el que le dan todo y el otro es el que tiene que luchar para conseguir las cosas. Al uno se lo mata el monstruo y el otro sobrevive y se hace rico, ¿no? No era esa relación de los cuentos de hadas tipo Caín y Abel, sino era más bien la relación pura y dura de unos 4 hermanos que tienen sus diferencias, que tienen sus manías. Por ejemplo, Peter era el mayor, era el que sobreprotegía a todos, el que molestaba al varón porque obviamente tenía unas expectativas para ese niño. Susan es la segunda, es la sabionda, es la bonita, es la que basa todo el raciocinio y es la que tiene que tener el equilibrio, más o menos. Edmund es el molestoso, el típico hijo del medio que quiere sobresalir a costa de todo y es ambicioso. Y Lucy es la pura, por así decirlo, la niña que hay que proteger, la niña que tiene la que tiene más fe, la que tiene más esperanza y todo eso. En una armonía tan linda que parece estar real. Yo comparo la relación con de los hermanos Pevensey con la mía misma. Yo también soy la hermana mayor de otros 3 hermanos, así. Y obviamente me sentía muy bien con Peter. Pero... Y también empaticé con Susan, porque es como que 2 hermanos mayores a cargo de dos más menores. De tener esta relación media insana, media tóxica que tenemos los hermanos a veces. Pero que aún así nos queremos, nos respetamos y daríamos nuestro riñón si es que ellos nos lo pidieron. ¿Sí? ¿Qué pasa además de estos libros? Y obviamente seguramente ustedes sabrán que luego uno se entera que las crónicas de Narnia están basadas en la Biblia, en ciertas lecciones de la Biblia, que a simple vista para un niño no es como que le toma mucha atención. El mensaje está ahí, pero uno ya de grande cuando lo reflexiona y se da cuenta de estas cosas. No es uno niño adolescente, no se va a dar cuenta, a menos de que esté rodeado de alguien que le explique qué metáforas es lo que está usando el autor con respecto a las Sagradas Escrituras. Cosa que basarse en la Biblia, ciertos elementos de la Biblia, es como que decir basarse en la misma historia que se ha contado a través de todas las eras, la batalla del bien contra el mal y cómo el bien triunfa contra el mal, que es básicamente lo mismo. Ahora, la cuestión es que a lo largo de los libros, los personajes, al menos los 4 hermanos Pevensey, evolucionan. Por ejemplo, en las crónicas de Narnia vemos que están totalmente en bruto, por así decirlo, los 4 personajes, los 4 niños, en las que cada uno todavía está buscando su camino y son coronados como reyes. Y es en El caballo y el muchacho, a pesar de que ellos en sí no son los protagonistas del caballo y el muchacho. Y este libro nos abre el mundo de Narnia más allá de Narnia, o sea, el globo terráqueo que es Narnia, donde Narnia es solamente un pequeño país que convive con otros más países. En este libro se ve más o menos las interacciones que tienen los niños como reyes dentro de su mundo y las decisiones políticas que estos niños toman. Bueno, ya no son niños, son adultos, con respecto a los reinos vecinos. Y las decisiones que afectarán a sus súbditos, ¿verdad? Toda esta argumentación de los otros libros señala la evolución de los personajes que tienen ya en diferentes papeles. Eso se ve más marcado en la travesía del viajero del alba, porque aquí Lewis nos introduce a un personaje como que despreciable, odiable, que es Eustace. Es más, los niños mismos lo describen como un niño horrible, que es su familiar. Entonces no le pueden descolar, por así decirlo, porque es su primo, pero
tampoco es que lo soportan. Entonces están con él de regreso, todos felices en Narnia, y tienen que aguantarle al mocoso que todavía no entiende que está viviendo una experiencia única y solamente quiere seguir en su zona de confort con sus padres en Inglaterra. Y luego obviamente pasa su cambio. Y para ese que haya pasado ese cambio tuvo que vivir ciertas aventuras. Se convirtió en dragón. Bueno, la cuestión es que en este libro de La travesía del viajero del alba vemos un lado de, al menos para mí, más maduro de Edmund y Lucy. Eran los más pequeños en los libros, en las partes anteriores. Y aquí, siendo ahora los más experimentados, por así decirlo, en este mundo, a pesar de que Caspian ya es rey y es el que gobierna, ellos todavía tienen su autoridad dentro del universo. Y es la escena que más me gustó de este libro es ya en los capítulos finales. A los que no leyeron el libro no quiero hacer mucho spoiler porque la película es aquí ya un poco distinta de la del libro, pero la cuestión es que Caspian tiene que tomar una decisión muy importante que sería el acabose de Narnia, porque la opción 1 es irse a explorar y no regresar, tal vez jamás, y la otra es regresar a Narnia, al trono, y continuar gobernando como debe de ser. Entonces Caspian, siendo joven y siendo inexperto, por así decirlo, se inclina a la primera opción, pero Edmund y Lucy le regresan a la realidad, por así decirlo. Le ponen en el piso, por así decirlo, porque Edmund adopta una actitud de consejero, de rey, de hacer lo mejor para el pueblo y no llevarse por las emociones. Lucy también hace exactamente lo mismo, mete a la razón a la fuerza, y ahí es cuando uno se da cuenta de la madurez tanto mental como física que tienen estos niños, que hablan ya como que fueran adultos y como que fueran reyes, porque al menos yo me los imaginé con una imagen de autoridad que Caspian no supo superar. Entonces, eso es lo que Narnia les hizo a estos niños. Ellos saben actuar conforme a la situación, tienen la capacidad de razonar y todo eso y enfrentan los demonios de su mundo real en Narnia de manera fantasiosa, pero aún así están preparados para afrontar estas penurias. Recuerden que esta saga, el ambiente es Londres, justo en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces, este cambio que tuvieron los personajes, al menos hasta este libro, porque hasta este libro es cuando los vemos, es bonito, porque también en este libro, cuando Eustace se transforma en un dragón, cuando le pasa lo que le pasa, y cuando ya se libera, gracias a nuestro querido león, Edmund y Eustace tienen una conversación abierta en la que Edmund comenta sus errores del primer tomo, que como ustedes ya sabrán, pero para los que no, Edmund comete una atrocidad, por así decirlo, y es el primer personaje que yo había leído en un libro, que primero es un niño, segundo comete ese error, comete esa falacia, y luego se redime. Entonces, cuando yo vi Avatar, me encantó Zuko porque también tiene este acto de redención, pero Narnia se lo siente mejor porque en El Viajero del Alba se siente como Edmund estuvo toda su vida dentro de Narnia haciendo todo lo posible para enmendar dicho error y todavía carga con ese peso dentro de su vida personal. Entonces, que se haya abierto al primo despreciable que también acaba de cometer un error y que acaba de pagar sus consecuencias y ya es redimido, perdonado, entre comillas. Tener esta conversación abierta y que el primo empatice con el otro es una cuestión bonita de relaciones, de evolución, de madurez que uno no, cuando yo era niña obviamente, no veía yo en ningún personaje, y me encantó. Y desde ese momento Edmund pasa a ser
a destronar a Peter como mi favorito para convertirse él en mi favorito. Luego, obviamente, los protagonistas cambian, llegamos a otros niños, llegamos a Eustace, a la aventura de Eustace en la silla de plata, en la que obviamente no voy a ahondar mucho en el libro. Él, como tuvo este cambio dentro de Narnia, empieza a conversar con una persona, con una niña, que también necesita cambiar. Y él, mediante esta comunicación de este mundo de fantasía, hace que la niña cambie. Y luego, obviamente, Aslan, nuestro querido León Aslan, los llama a los dos para cumplir nuevas misiones en Narnia. Y obviamente todo acaba en la última batalla, que es es bastante emocionante. Pero el final, creo que todos los que han leído las crónicas de Narnia, el final no es decepcionante, pero deja más preguntas que respuesta, porque de los 4 hermanos principales, solamente 3 terminan en Narnia, en la gran batalla final. Y todo el mundo nos preguntamos por qué. ¿Por qué la persona que falta no está ahí? O sea, ¿qué cambio tuvo ella? En este caso Susan, porque, bueno, ya expliqué. ¿Por qué Susan no termina con ellos? No les voy a decir cómo, obviamente. No termina con ellos. ¿Por qué cambió? Porque ya no quiere saber nada de este mundo que tanto le dio, pero que ella al parecer rechaza. Hace un tiempo mi amiga me mandó un mensaje diciendo que su esposo se había leído los libros y no entendía esta misma cosa de que por qué ella no quiso participar. Entonces, mi observación es que obviamente tal vez ella nunca quiso estar ahí desde un principio, ¿no? En las películas se refleja eso de que ella está incómoda, a pesar de que en el libro se le ve bastante bien. Ella siempre fue la princesa, la reina hermosa, la reina que hay que vender, la reina que hay que comprometer, la reina sabia que es un buen partido. Y tal vez eso ella no le gustaba. Y bueno, luego en la Príncipe Caspian se da a entender, tanto en la película como y en el libro un poco menos, que ella está ya preocupada de otras cosas, preocupada más por su experiencia, por ser un buen partido. Recordemos la época de la Segunda Guerra Mundial, una época bastante difícil, y también la época medieval que se representa en Narnia. Como estamos hablando de juegos medievales, eso es básicamente un juego de tronos en la que quien conserva el poder es quien conserva la estabilidad. Y obviamente, ¿qué pasaría en Narnia? Que ya vemos que en el caballo y el muchacho varios príncipes pedían su mano, y obviamente en algún momento debía pasar lo inevitable, cosa que no pasó porque los niños salieron mucho antes de que sucediera, pero era la posibilidad. Entonces, Susan tiene esta dicotomía de irse demasiado a lo racional, y tal vez eso es lo que le impide estar en Narnia. Pero bueno, lo malo es que el autor, C.S. Lewis, falleció mucho antes de que nos diera una explicación, porque según varias entrevistas, según varios comentarios que he visto en internet, dicen que él estaba planeando escribir un libro sobre Susan porque no había acabado con el personaje, pero lamentablemente no se pudo dar. Aún así, este agridulce final te deja pensando en quién mismo es digno, y no todos los escogidos son los que terminan en la cuestión. Luego, terminando de hablar de Narnia ya para cerrar el libro, tenemos El sobrino y el muchacho, en la que nos explica el nacimiento de Narnia. Y es un libro bastante bonito por el hecho de que a la final es una buena forma de expandir el mundo que ha creado C.S. Lewis, el universo que ha creado C.S. Lewis. Todos estos 7 libros están bien orquestados, todo está interconectado, los personajes son un linaje perfecto, no hay ninguna interacción que no esté de más, todo está justificado. Y eso como escritora, que apenas estoy empezando, crear un mundo con esas bases y tener esa interconexión perfecta en todos sus libros
Está muy bien. Es más, hasta nos deja con más preguntas de saber qué hay más allá que están en estos libros y que nos deja interpretar el autor. Tal vez en algún punto en el futuro me vuelva a releer los libros y descubra mucho más con respecto a la creación, al world building, que le dicen, a la creación del universo, para ver en qué mismo C.S. Lewis nos está poniendo las reglas para disfrutar esta historia. Eso es básicamente lo que les quiero conversar de las Crónicas de Narnia. Es una de las mejores sagas que he leído. Son solamente 7 libros y ahora están editadas por todo el mundo. Como dije, yo tuve las penurias de conseguirlos, obviamente. Pero ahora hasta te venden en el paquetito bonito que es muy accesible. Y creo que para un niño que está saliendo de los cuentos de hadas ya a la literatura un poco más de grandes, no sé, tipo niño de 10 a 14 años, es una literatura perfecta para que vea ciertas cosas y para que se introduzca más tanto el género de fantasía como a la lectura per se. Entonces, eso me pasó a mí, a pesar de que yo ya era un poquito más grande, pero eso me pasó a mí, me encantó, con eso seguí comprando, seguí leyendo y estoy ahora ahondando mucho más en esto de la fantasía, a pesar de que obviamente, como les digo, en mi ciudad no había librerías hasta hace poco que hay una única librería en la ciudad. Y yo agradezco perfectamente al señor, la señora que se puso este proyecto para hacer una librería, porque cada vez que entro a ese local hay muchos más libros, veo más compradores y yo estoy feliz, porque no tengo que viajar 3-4 horas a la capital para buscar en las librerías un libro y regresar. Gastar pasaje en vano, lo que vendrían como 3-4 libros aquí en la ciudad. Entonces, eso básicamente. Muchas gracias por escuchar mi comentario sobre las Crónicas de Narnia. Y ya nos veremos en otra ocasión.